Listo, bueno, buenos días. Es importante que tengamos esta actualización de toda la información para comunicar de manera responsable a la población salvadoreña. Como les mencionaba, el día miércoles se inicia esta cruzada, una de las estrategias más importantes para salvaguardar la vida de la población salvadoreña, y es la estrategia de vacunación, en el cual se ha logrado llegar a todo el territorio salvadoreño hasta los lugares más lejanos para poder iniciar una de las acciones que va a tener ese fin en la pandemia, esa protección a la población salvadoreña. Y quiero mencionar una parte muy importante. Todas las acciones que se han tomado en el marco de salvaguardar la vida de la población salvadoreña han sido acciones que han tenido como objetivo principal el salvaguardar la vida de la población salvadoreña. Y el éxito de iniciar esta estrategia, la esperanza que genera la población salvadoreña, esa luz al final del túnel que se ha debido a todas las acciones del trabajo del gobierno del presidente Bukele, del trabajo de la población salvadoreña, del trabajo de los profesionales de la salud, del trabajo de toda la primera línea, está teniendo resultados y da esperanza a la población. Es por eso que han visto cómo se ha iniciado toda esta estrategia desde el momento en el cual se planificó en junio del año pasado, desde el momento en el cual se iniciaron las pláticas con las diferentes farmacéuticas. También se generó un proceso en paralelo, un proceso para poder tener la cadena de frío lista, para poder tener la logística del traslado de las vacunas, para poder accesar con mucha más facilidad a toda la estrategia de vacunación, utilizando herramientas recomendadas a través de los organismos internacionales, utilizando recomendaciones de países que ya habían iniciado la vacunación, y precisamente hoy se consolida esta estrategia e inicia todo el proceso. Los primeros días, pues esperamos iniciar 2.000 vacunas diarias. Esta meta se ha logrado conseguir. Es importante mencionar que hasta el momento toda la logística, todo el transporte, toda la estrategia está funcionando a la perfección. El día de ayer hemos verificado cómo en los diferentes puntos de vacunación ya se está realizando esta estrategia sin complicaciones, ya se está realizando esta estrategia con toda la fluidez y por supuesto la tranquilidad de la población salvadoreña a recibir sus primeras dosis de vacuna. Es increíble, sumamente alegre ver cómo los profesionales de la salud se sienten seguros al iniciar esta estrategia de vacunación, pero más increíble es el hecho de ver cómo la población salvadoreña está viendo una esperanza de salir ante esta enfermedad. Hemos recibido múltiples comentarios a través de redes sociales, de manera personal, a través de muchos medios de comunicación, en el cual la población salvadoreña expresa esa alegría, ese agradecimiento, esa tranquilidad de que al fin llega una de las partes más importantes que creo que todos los salvadoreños y a nivel mundial se había estado esperando. Han visto cómo se ha hecho el traslado, no solo en las zonas centrales de nuestro país, no en los municipios más cercanos, sino que en las zonas más lejanas. El día de ayer atravesamos diferentes áreas, hicimos todo lo necesario para poder llevar esta protección incluso a uno de los municipios más lejanos de nuestro país, a las islas del Golfo, y precisamente con esto seguimos ampliando la capacidad de distribución y seguimos ampliando esa estrategia de vacunación a nivel de todo el país. Me parece realmente inconcebible que todavía hayan ciertos sectores que se oponen a que esta estrategia funcione, que se oponen a que esta estrategia pues se desempeñe con la alegría que la población salvadoreña la ha aceptado. Creo yo que el tener la posibilidad de salvar una vida, y no solo como ministro de Salud, sino que como médico, debería ser un hecho que nos llene a todos de alegría, y no debería ser un hecho que genere estas dudas con fines políticos o con fines electorales, incluso en algún momento hasta de manera revanchista. Es un momento histórico en el país, es un momento histórico en el mundo, en el cual la llegada de las vacunas va a generar esa protección a la población salvadoreña en este caso. Y yo mencionaba, porque había muchas críticas del por qué la fecha, de esto no se trata de que uno planifique cuándo llega una vacuna, esto se trata de una competencia a nivel mundial por poder acceder a esta vacuna. Y El Salvador ha iniciado esta campaña de vacunación, al igual que países tan importantes como es Japón, que inició la vacunación en similar momento. Es importante recalcar a la población salvadoreña siempre, estamos enfocados, la voluntad de todo el sistema de salud, la voluntad de todo el gobierno del presidente Bukele es salvaguardar la vida de la población salvadoreña y salir adelante ante esta pandemia. No solo se ha logrado ese objetivo con los datos favorables, sino que también hemos observado cómo se está transformando el sistema de salud, cómo se está fortaleciendo toda la red nacional de hospitales, unidades de salud, transporte, el Centro Nacional de Biológicos.
al cual nunca se le había puesto una intervención tan importante como la de esta época, es algo que nos debe de llenar de alegría al ver cómo el sistema de salud está mucho más robusto y con capacidades para poder atender no solo la pandemia de COVID, sino cualquier afectación sanitaria que se presente. Por primera vez se tiene una cadena de frío que puede clasificarse como la mejor de América Latina por habitante. Tenemos capacidad suficiente para manejar los diferentes tipos de temperatura, menos 70 grados, menos 20 grados, de 2 a 8 grados, y capacidad para almacenar volumen. Son 8 cuartos los cuales ya están totalmente funcionales, que manejan estas ciertas temperaturas, 26 frigoríficos especiales para garantizar menos 70 grados. También tenemos en proceso toda la logística, el funcionamiento del Centro Nacional de Biológicos con sus diferentes respaldos de seguridad ante cualquier situación de emergencia. Asimismo, se cuentan con 20 medios de transporte, los cuales van a fortalecer esa funcionabilidad del sistema, esa cadena de logística, que no solo es para la vacuna de COVID-19, sino que para los diferentes medicamentos que pueden utilizarse. Se ha puesto a disposición tanto para hacer transporte aéreo, para hacer transporte marítimo, con lo cual estamos dando esa muestra de que la voluntad del trabajo del gobierno del presidente Bukele es hacer llegar esta vacuna hasta el último rincón de nuestro país, y no solo hacerla llegar, sino que completarla a la brevedad posible. Es interesante cómo hay ciertos sectores que no son médicos y que de alguna manera solo tienen en la mente números, cuántas, cifras, costos, pero realmente la vida de un salvadoreño no tiene precio. Y estamos viendo que esta situación no solo pasa en El Salvador, está pasando a nivel internacional. Todos los países están en la batalla por poder adquirir la vacuna. Cuando se menciona literalmente que hay países que no van a tener acceso a esta vacuna hasta el 2022, es cierto. Hay países que también van a tener dificultades para adquirir el total de la vacuna, pero ese no es el caso de El Salvador. El Salvador es uno de los primeros países en iniciar su vacunación, demostrando que de esta manera, con voluntad, con todo el apoyo del gobierno del presidente Bukele, con todo el apoyo de la población salvadoreña, se están logrando cambios históricos, no solo en el país, sino que en el sistema de salud. El día de ayer ya se reporta el primer consolidado, a la fecha ya llevamos más de 2,000 aplicaciones, gracias a Dios todas han sido con una excelente evolución, son cerca de 2,087 el primer reporte que se tiene a la fecha de la aplicación de esta vacuna. En los diferentes puntos se siguen actualizando los datos. Se han tenido, por supuesto, ciertas acciones que van facilitando o van haciendo mucho más fluido el proceso. Como todo proceso, en el camino también estamos observando de qué manera podemos mejorar para que esto sea mucho más fácil para la población. Se tienen equipos registradores, se tienen equipos orientadores, se tienen equipos aplicadores de la vacuna, con lo cual definitivamente es una alegría poder ver que el trabajo que se ha venido realizando meses atrás está teniendo frutos para la población salvadoreña. Realmente el poder ver a un médico, a una enfermera expresarse muy bien de todo el orden, de toda la fluidez del proceso, de todas las acciones tomadas por parte del gobierno del presidente Bukele, es una alegría y es un incentivo para seguir haciendo todo lo necesario por salvaguardar la vida de la población salvadoreña. Todo esto no fuera posible si no tuviéramos esa ayuda de diferentes instituciones, ese trabajo articulado, interinstitucional, que ha caracterizado el trabajo del gobierno del presidente Bukele. No me voy a cansar de agradecer en primero a la población salvadoreña por todo el esfuerzo, por acatar las medidas, por seguir al pie de la letra las recomendaciones que son emanadas del Ministerio de Salud, pero con evidencia científica internacional, con evidencia de lo que se ha sucedido en otros países, aprendiendo de los errores de otras regiones que tienen un poco más de experiencia en tiempo en el manejo de esta pandemia, porque probablemente iniciaron una afectación antes que el país. Agradecer a las diferentes instituciones, a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional Civil, a todas las diferentes instituciones del gobierno que siempre han apoyado el bienestar de la población salvadoreña, a diferentes sectores de la población que siempre han estado al pendiente, a los medios de comunicación que lo hacen de manera responsable, que es una parte importante y que no debemos permitir prestarnos a generar incomodidades, dudas ante situaciones en las cuales evidentemente es una de las estrategias más importantes para salvaguardar la vida de la población salvadoreña. Agradecemos también al presidente Nayib Bukele, que siempre ha tenido esa prioridad
de salvaguardar la vida y que por supuesto hoy nos permite que con todo el apoyo, con todas las herramientas, el sistema de salud sea mucho más robusto, no solo en la pandemia, sino que también para atender las diferentes enfermedades de salud pública que aquejan a la población salvadoreña, sino que también se antepuso y se tomaron decisiones en el momento oportuno y estas decisiones fueron acertadas, lo cual eso es evidencia de un gran liderazgo, de una persona que tiene como prioridad salvar y salvaguardar la vida y la población salvadoreña. Así que nuevamente encomendamos todo este trabajo, por supuesto, a Dios, que nos ha dado la fuerza como profesionales de la salud para poder seguir adelante, para poder seguir atendiendo a los pacientes que están incluso arriesgando su vida ante las atenciones por esta enfermedad, pero que sin embargo han demostrado que el pueblo salvadoreño puede contar con el personal de primera línea ante cualquier situación sanitaria. Pasamos en este momento al espacio de preguntas sobre el tema que nos ocupa en esta mañana. Javier Ponce, Canal 21. Buenos días, ministro, y al director de la Policía Nacional Civil y al ministro de Defensa. Mi pregunta, ministro, tengo dos preguntas para usted. La primera, quisiera conocer, ministro, si usted le puede explicar a la población cuáles son los efectos secundarios que puede generar la aplicación de la vacuna. ¿Por qué le pregunto esto? Y es porque especialistas de la medicina han informado que puede generar convulsiones, Guillain-Barré, parálisis, inflamación de columnas, entre otros, pero usted nos pudiera confirmar si esto es cierto. Y también quisiéramos conocer si existen ya algunas negociaciones con otras farmacéuticas y cuántas dosis se han negociado con este tipo de farmacéuticas. Muy buena pregunta y quiero aclararlo y que la población salvadoreña lo tenga claro. Esta nuevamente es una evidencia de cómo hay gente todavía incómoda porque la población salvadoreña pueda tener el acceso a una de las estrategias más importantes. Y me dolería llegar a pensar que esta gente incómoda sea del gremio de salud, sea de un pequeño sector médico que todavía quiere generar las dudas. Existe antecedentes en toda la historia de la vacunación en el cual un mínimo porcentaje puede desarrollar un síndrome como el que menciona, un síndrome de Guillain-Barré, pero esto no es solo en la vacuna de COVID, esto es en todas las vacunas que se han aplicado por años, ¿verdad? Ese pequeño porcentaje, traerlo a la luz por un sector y tratar de generar polémica en la población salvadoreña en este momento de una estrategia que va a generar ese hecho de salvar muchas vidas, de verdad, me parece que es una muestra de la incomodidad de ciertos sectores y me dolería llegar a pensar que ese sector sea una parte del sector del gremio médico. Así que definitivamente la población tiene que tener la tranquilidad, se han realizado múltiples estudios para poder iniciar el uso de las diferentes vacunas. Esto es a nivel mundial, es evidencia científica, con el reconocimiento de universidades tan importantes. Bueno, la Universidad de Oxford es la universidad más importante en Europa en la investigación médica y definitivamente pues toda aplicación de la vacuna puede tener una reacción. ¿Qué reacciones son las más pues reconocidas? Dolor en el sitio de la punción, enrojecimiento, un poco de dolor de cabeza, elevación un poco de la temperatura, esas son las que más comúnmente se observan. Pero, ¿cuál es la tranquilidad que la población debe tener? Que todo el proceso de vacunación que ha sido elaborado por parte de los profesionales de la salud, que han estado bajo evidencia científica, bajo información de otros países, han establecido que dentro de ese proceso se tomen todas las medidas necesarias para poder salvaguardar la vida de la población salvadoreña ante cualquier presencia de sintomatología. Es por eso que no solo es aplicación de la vacuna, sino que parte del proceso es la observación del paciente, según las recomendaciones internacionales, en el momento de la aplicación y también bajo dos modalidades, la farmacovigilancia activa y pasiva, en la cual bajo la farmacovigilancia pasiva, la población ante cualquier sintomatología puede llamar a un número de teléfono en el cual puede notificar si ha presentado uno u otro síntoma. Y la activa es en la cual se selecciona el 10% del total de la población vacunada y a este se le da un seguimiento 24 a 48 horas posterior a cada una de las aplicaciones. Es importante mencionar esto, existen diferentes intervenciones que se pueden tomar en el marco de una estrategia, pero la decisión del proceso de vacunación ha cubierto todas las posibilidades, incluyendo la de presentarse cualquier efecto adverso y ser atendido en el lugar en el cual se está dando esta estrategia de vacunación. Ahora, existen varias modalidades, ustedes saben de las adquisiciones. Tenemos esta adquisición que es nacional, una compra por parte del país
es uno de los convenios que ustedes se dieron cuenta meses atrás y que por supuesto nos da esa posibilidad ahora. También existe pues la llegada de estas vacunas en su momento, en las primeras semanas de marzo, del programa de COVAX, al cual se ha podido dar ese anuncio de que la población salvadoreña ha hecho su parte, de que el esfuerzo ha valido la pena y que somos reconocidos como un país champions en la Organización Mundial de la Salud, y lo cual nos da acceso a ser uno de los primeros 4 países de la región en obtener estas vacunas. Y por supuesto se sigue haciendo todo lo necesario para poder adquirir ese objetivo que el presidente nos ha encomendado y ese objetivo que el presidente le comunicó a la población salvadoreña: ser universal, ser gratuito y ser voluntario. Continuamos con Andrea Alas, de Diario El Salvador. Buenos días, ministro. Yo tengo una duda, si acá en El Salvador ya se registran los primeros síntomas o efectos adversos de la vacuna en el personal de salud, porque como usted ya bien lo decía, estos se dan en las primeras 24 a 48 horas. Y lo segundo, si podría enfatizar en cómo ellos deben proceder a reportar estos síntomas, el número, a quién deben llamar, qué hacer. Gracias. En la modalidad del consentimiento informado se le da toda la información al paciente, precisamente sobre cuál es el tratamiento médico que se va a aplicar, y esto es en general en todas las intervenciones sanitarias, y en este caso se le da las recomendaciones ante la aplicación de la vacuna y cuáles deben ser esos signos de alarma, cuáles deben ser esos medios de comunicación para los cuales van a reportar. Al momento, pues no se ha reportado pues mayor sintomatología, pues la usual, un poco de dolor en el sitio de la punción, enrojecimiento. Precisamente escuchaba comentarios acerca de una de las primeras personas que vacunamos el día miércoles, y mencionaba totalmente contento que no tenía ninguna sintomatología más que un poco de dolor. Se ha mencionado sobre ciertos casos en particular. Estamos haciendo todo el análisis en el cual pues definitivamente es cierto todo lo esperado en el proceso de vacunación. Hay bastante ansiedad por parte del personal de salud en recibir esta vacuna, y también alegría, y debe ser de esta manera una alegría para toda la población salvadoreña. Vamos a llevar esa farmacovigilancia. No quiere decir que solo vamos a verla 24 o 48 horas, esperamos tener esos síntomas, sino que esto es un mecanismo de control para cerciorarnos que si alguien ha presentado un síntoma, lo reporte. Porque puede ser que haya población que sea bastante tolerante ante ciertas sintomatologías y que pueda tener cierto dolor en la zona de la punción y que no lo notifique. Entonces, la medida de control es la farmacovigilancia activa, con lo cual, de manera obligatoria, al 10% de la población, independientemente se comunique o no se comunique, el equipo de farmacovigilancia le va a hacer una llamada 24 y 48 horas después de cada una de la aplicación para tener ese control de calidad. Seguimos con Edgar Franco, de YSUCA. Buenos días, ministro. Una consulta. Usted dice que el próximo mes vienen el otro lote de vacunas. Conocer si esas son las que adquirió el gobierno o ya son las provenientes del programa COVAX. En segundo lugar, entiendo que ¿cuándo se le colocará la segunda dosis de vacunación a las personas que ya están siendo inyectadas? Entiendo que hay un periodo de 4 o 12 semanas. ¿Cuál es el que ustedes específicamente van a aplicar? Y en tercer lugar, si ustedes ya cuentan con un plan de vacunación, porque vacunar a los médicos, ellos están en un lugar específico, pero vacunar a la población, a todo El Salvador, ya requiere un plan más grande, más masivo, dado que está diseminado en varios puntos. Si ya están planificando eso. Interesante la pregunta. La primera de ellas, definitivamente creo que el presidente ha sido bastante claro. Primeras semanas de marzo viene la llegada de una de los lotes, específicamente del programa COVAX, y también en marzo esperamos la llegada del segundo lote de la adquisición nacional, ¿verdad? Que son cerca de 400,000 dosis de vacuna. Entonces, en ese sentido, esperamos que en los próximos meses, pues progresivamente vaya llegando cada una de las intervenciones para buscar el cubrir ese 4.5 millones de salvadoreños. En segundo lugar, definitivamente existe todavía mucha evidencia a nivel internacional ante la decisión de cuándo aplicar
la segunda dosis. Se está haciendo todo el análisis, reportes publicados en una de las revistas más importantes, The Lancet, en estos últimos días, han mencionado cómo la eficiencia de la vacuna se mantiene y cómo los periodos pueden prolongarse para la aplicación. Esto no es algo que se va a decidir por parte del Ministerio de Salud, sino que es algo que se va a decidir por parte de la evidencia científica internacional, los diferentes grados, niveles de evidencia y por supuesto los diferentes grados de recomendación para poder de alguna manera pues, utilizar una de las estrategias más importantes según lo que la evidencia científica se va desarrollando. Y en la tercera de las preguntas era el tema del plan, exacto, quería que lo volviera a mencionar por una razón. El hecho de poder tener esta logística que ustedes están viendo atrás, pues evidentemente no podría ser posible si no existiera un plan. Así que me llama bastante la atención la pregunta porque se ha llevado más de 6 meses de planificación, más de 6 meses en el cual cada uno de los trabajadores de la salud, del Ministerio de Salud y en base a la recomendación internacional han ido estableciendo cuál va a ser el proceso desde la llegada. Ojo, el plan de vacunación, la estrategia de vacunación, no solo implica el colocar la vacuna, implica tener las condiciones, implica tener los permisos, implica tener la identificación de lo que se cuenta. Entonces, el país inició a hacer, primero, evidencia científica de cuáles eran los planes de vacunación o las estrategias recomendadas internacionalmente, de ver con lo que contaba el país. Ahí nos dimos cuenta, por supuesto, ya lo sabíamos, del deterioro de las unidades de salud, del deterioro de los diferentes frigoríficos, de las cadenas de frío, donde guardan las vacunas, esas vacunas que se le ponen a nuestros niños, esas vacunas que se le ponen a los adultos mayores. Nos dimos cuenta de todas las deficiencias, también nos preparamos para poder tener los permisos correspondientes para el ingreso. Nos preparamos para poder tener los insumos que se agregan al hecho de la vacuna. No solo es el vial de la vacuna. Debemos tener presente que eso representa, al igual que colocar la vacuna, también representa 9 millones de jeringas, 9 millones de agujas y todo lo correspondiente, alcohol, el algodón, el agua bidestilada, que son todas las partes del proceso que recomienda a nivel internacional. Asimismo, se aplican herramientas importantes para verificaciones de los planes y los esquemas de vacunación. Y por si tuviéramos todavía duda, los diferentes sectores de la población, los invito a que revisen una de las herramientas, el VIRATS, que es la herramienta de la Organización Mundial de la Salud, con la cual se ha evaluado a los diferentes países del mundo y en la cual ustedes pueden ver cómo El Salvador es uno de los países que ha sido mejor evaluado en la región. Diría yo, el mejor evaluado en la región según la herramienta para el plan de vacunación. Eso no lo hace el Ministerio de Salud, eso no lo hace el personal de salud, eso lo hace la Organización Mundial de la Salud, haciendo un chequeo de una lista de ciertas necesidades que debe de tener la población y medirlas, por supuesto, no solo en tenerlas, sino que en el tiempo de implementación, con lo cual el país cumple con todos los criterios y ha sido seleccionado como un país Champions. Bien, de esta manera concluimos la conferencia de prensa. Queremos pedirles de la manera más ordenada a los medios de comunicación que podamos acompañar los camarógrafos a hacer la imagen